desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 grabado por aficionados y para aficionados. Hoy vamos a comentar el Gran Premio de Canadá, que ha sido pues hace escasos minutos casi, porque son las 11 de la noche de un domingo y el Gran Premio pues ha acabado pues hace más o menos una hora. Tenemos a todo el equipo, salvo a nuestro compañero Gerardo, al que le mandamos un saludo, pues que por problemas de trabajo no puede estar aquí. Pero sí que tenemos a nuestro compañero Emanuel. Muy buenas, Emanuel, ¿cómo estamos? Hola Dani, hola a todos. ¿Qué tal? Pues aquí tras un Gran Premio de Canadá, yo creo que más aburrido de lo que me suponía yo. Pues sí, hemos tenido una tarde de deportes y creo que nos ha dejado un sabor un poco agridulce, ¿verdad, Jorge? Pues sí, porque la Fórmula 1, como decía Emma, siempre en Canadá nos da mucho espectáculo y hoy solo hemos tenido un poquito al final. Buenas noches. También tenemos a nuestro compañero Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola, ¿qué tal? Pues sí, una tarde realmente muy ocupada, aunque ha habido en extremo deporte que ver, pero bueno, la carrera, sí, yo también comparto lo de Manuel, que digamos 2/3 de la carrera bastante aburridos y bueno, salvo el último tercio, que es obviamente el que va a dar para la discusión de hoy, que es lo que ha salvado un poco el espectáculo hoy en Canadá, porque de resto, poquito que comentar. Bueno, y saludamos también a Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, buenas. Un poco aquí pillados con el DRS después de, como dijo Jota, tanto deporte seguido, que vamos a continuar una hora más por lo menos. Sí, bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para coger fuerza y para empezar pues con el resumen del Gran Premio de Canadá. ¿No conoces el podcast del que todos hablan? Gente real y consumo digital. Un podcast de entrevistas a gente de la calle sobre temas de tecnología. Puedes encontrarlo en iTunes, en iVoox y en grcd.wordpress.com. Si alguna vez te encuentras por la calle a un chico que te pide una entrevista, no huyas. Puedo ser yo. Bueno, y como siempre el Gran Premio de Canadá, comenzábamos el viernes con los primeros entrenamientos libres. Y esto pues nos lo va a contar Emanuel, que como siempre es al que tenemos pendiente de todo lo que pasa en la Fórmula 1 y que siempre presta muchísima atención a estas cosas, ¿verdad, Manuel? Pues aquí en Canadá, en todos los libres, la verdad es que estuvo más o menos los mismos pilotos ahí arriba, como después estuvieron en clasificación y en carrera. Bueno, en carrera ya vimos ya contaremos lo que ha pasado. Pero en estos primeros libres empezó dominando Hamilton, seguido de Vettel, por ahí también estaba Rosberg y cuarto Alonso, seguido de Webber, vamos, los habituales y los que se suponían que iban a estar ahí arriba. También más o menos así la segunda sesión, también Hamilton, Alonso, incluso Felipe Massa se animó también a estar en esas primeras posiciones en los libres, y los que se quedaron un pasito por detrás, al menos así a priori, fueron los Lotus, que la verdad viendo los libres parecía que iban a estar un pasito por detrás, y los Mercedes también quizás, y los que iban a luchar por la pole carrera eran sobre todo Ferrari, McLaren y Red Bull. En los entrenamientos libres ya previos a la clasificación, los libres del sábado, marcó el mejor tiempo Vettel. La verdad es que aquí Vettel pues ya superando a Hamilton y a Alonso, indicando que igual podría luchar por la pole, como así fue finalmente. También estuvo arriba Fernando con el Ferrari, Hamilton, Webber. También se animó en estas posiciones Maldonado, que aunque después fue la verdad un poco quedó bien los libres, pero después se vino un poco abajo. Y como decía, también en estos últimos libres se confirmó un poquito que los Lotus estaban, al menos en clasificación, una única vuelta, estaban quizás un pelo por detrás. Es decir, que estos libres casi siempre suele haber algún accidente, sobre todo en el muro de los campeones. En este caso le tocó a Bruno Senna, creo que en los libres 2, si no voy mal.
Y otro que lo pasó mal también fue Jenson Button, que la verdad ha vuelto a tener un fin de semana horribilis, porque en la segunda sesión tuvo un problema con el coche, estuvo bastante tiempo parado y al final consiguió salir a marcar unas vueltas, pero bueno, fue un fin de semana, la verdad, bastante difícil para él y quizás es uno de los posibles favoritos al título que poco a poco, si no remonta esto pronto, visto lo visto, se está casi autodescartando. Y, y como decía, en estos últimos libres estaban ahí arriba Vettel, Alonso, Hamilton, que se suponían que estos iban a los que iban a luchar por la pole y por la carrera. Bueno, y esto en las jornadas de entrenamiento. El sábado, en horario de tarde europea, tuvimos la clasificación. Jorge, cuéntanos, ¿qué ha pasado en esta clasificación? Pues en la Q1, como siempre, ya sabíamos 6 de los 7 equipos que se quedan iban a ser las de los 3 equipos de cola. Y bueno, pues en esta ocasión, como ya viene siendo habitual, pues iba a ser Jean-Henri Bernier quien se iba a quedar con ellos, ocupando, bueno, pues incluso por detrás de los dos Caterham. Así es que, bueno, pues clasificar sobre todo, pues lo está haciendo francamente mal este francés. En la Q2 es donde ya empieza el juego, donde empezamos a ver si hay alguno de los equipos grandes que se queda, si ya aquí sí que empieza a haber disputa. Los grandes tienen que poner las 2 opciones de ruedas y no pueden arriesgar por quedarse fuera. En este caso, pues el que se quedó fue Kimi Raikkonen. Sorpresivamente, todos esperábamos bastante de los Lotus y bueno, como estaba diciendo Emma, en los entrenos libres pues demostraron que no estaban muy fuertes y sobre todo Kimi Raikkonen pues lo sufrió quedándose en esa Q2 y bueno, pues Grosjean y lo que sería Massa pues también lo pasaron mal para pasar ese corte. Finalmente en la Q3, perdón, pues la disputa al final con un tiempo que fue el único que bajó de 1.14 fue el único que bajó de 1.14 pues Sebastián Vettel, y seguido de un Hamilton y un Alonso que bueno, pues que se demuestran que son los 3 pilotos que disputan habitualmente pues esto, las clasificaciones y al final también las carreras, seguido de un Mark Webber y un Nico Rosberg y un Felipe Massa que en esta Q3 pues parecía que retomaba un poco la buena senda y empezaba por lo menos a apretar, seguido de Grosjean, un Paul Di Resta que estuvo por delante de Schumacher y un Jenson Button que ni siquiera dio la primera vuelta. También decir que en la Q2 quedó Maldonado de último porque fue el que se chocó contra el muro de los campeones. Su compañero lo hizo en entrenamientos libres y él también lo hizo en la Q2, intentando apretar pues en esa última oportunidad que tenía para pasar a la Q3 y bueno, pues ahí se quedó en el muro y luego pues tuvo que cambiar caja de cambios y bueno, al final en posición de salida salió el penúltimo. Bueno, y esto nos deja ya para la carrera de esta tarde, en la que, bueno, con buena climatología, no como, bueno, hemos visto alguna lluvia estos días en Canadá, alguna lluvia torrencial además, pero hoy pues la carrera ha sido en seco, no ha habido ningún problema de estos y bueno, pues los equipos han tenido que hacer sus estrategias para pista seca. El arranque ha sido bastante limpio, ha salido Vettel desde la pole bastante bien, Hamilton ha mantenido la segunda posición, Fernando Alonso ha seguido tercero y hemos visto pues algún coche ya más por atrás emparejado, pero sí que no hemos visto demasiados problemas, no hemos tenido pues como en otras ocasiones toques y alerones saltando por detrás, con lo cual pues todos los coches seguían en carrera después de las primeras curvas. Hemos visto, bueno, pues que estos 3 primeros coches, Vettel, Hamilton y Fernando Alonso, pues iban bastante parejos, han empezado a tirar, han empezado a marcar su ritmo, como suele ser habitual en estos coches de cabeza, y han empezado pues a abrir un poco de hueco. La verdad es que no ha habido demasiadas amenazas de adelantamiento entre ellos, puesto que iban manteniendo una distancia bastante cómoda y una vez activado el DRS en la tercera
a partir de la tercera vuelta, pues ya mantenían unas distancias bastante fáciles para que el coche que venía detrás no tuviera posibilidad de activar el DRS y sacarles ventaja, ¿no? Conseguir adelantarlos. Así más o menos pues hemos llegado hasta el primer cambio de ruedas, que más o menos pues han ido juntos, y han entrado Vettel y Hamilton a cambiar ruedas alrededor de la vuelta 17. Han cambiado ruedas y bueno, ha quedado Fernando Alonso en primera, pues bueno, en pista todavía. Y ha sido la vuelta 19 cuando hemos empezado ya a ver cambios. Bueno, Hamilton adelantó a Vettel, y en la vuelta 19 Fernando Alonso hace un buen cambio de neumáticos. Hamilton había tenido algún problema en el suyo con la tuerca de una de las ruedas, parece ser. Y Fernando pues ha hecho una gran parada y ha conseguido pues ponerse en una primera posición virtual, puesto que en ese momento había algún coche que todavía no había parado. Y la verdad es que le ha durado poco, porque ha salido primero, pero con Hamilton, bueno, ha salido delante de Hamilton, pero con muy poca distancia, y con los neumáticos un poquito más fríos que el británico, pues ha podido mantener un par de curvas la posición, pero Lewis Hamilton lo ha adelantado. Teníamos en este momento pues a Hamilton, que sería virtual primero, Fernando Alonso, que sería segundo, y Sebastian Vettel, que sería tercero por detrás de estos dos pilotos. La carrera pues ha ido continuando. Los otros pilotos que no estaban metidos en esta lucha por el podio pues han ido entrando a cambiar neumáticos, y hemos visto pues que la estrategia parecía que se iba a una parada o a dos paradas, ¿no? Hemos visto a partir de esta mitad de carrera, hemos visto algún abandono. Ha abandonado Michael Schumacher. La verdad es que lo estábamos comentando, está siendo un poco el pupas de este campeonato, puesto que de 7 carreras ya ha abandonado en 5. Se le ha quedado bloqueado el DRS en modo abierto, y si fuera encerrado no habría problema, pero en modo abierto, al llegar a curva, pues no ha sido capaz de manejar el coche, ¿no? Hemos tenido algún trompo de Felipe Massa. Las posiciones, la verdad es que delante no han cambiado durante unas vueltas, y en las posiciones más hacia atrás pues sí que ha habido algún adelantamiento, ¿no? La verdad es que lo comentábamos también, la carrera ha sido un poco aburrida, un poco monótona, pero la monotonía se ha roto hacia el tercer cuarto, el segundo tercio, el tercer tercio de la carrera. Ese impasse, pues Hamilton se ha visto con los neumáticos muy deteriorados. Aquí ya estaba bastante definido la estrategia a una parada de Sebastian Vettel y de Fernando Alonso. Hamilton iba muchísimo más agobiado, puesto que el estilo de conducción del británico es bastante más duro con los neumáticos y suele tener este tipo de problemas. Además había tirado bastante fuerte en unas vueltas pues para alejarse de Fernando Alonso. Y entonces alrededor de la vuelta 40 pues ha tenido que entrar a cambiar los neumáticos. Llevaba, pues eso, iba iba todavía en cabeza. Lo que pasa es que, se ha visto muy comprometido con los neumáticos, ha visto que tendría problemas, y en el equipo McLaren, pues si realmente iban a una parada, han decidido que había que ir a dos y entrar en ese mismo momento. A partir de aquí, Fernando Alonso y Sebastian Vettel iban cómodamente primero y segundo. Han seguido tirando. Lewis Hamilton pues ha perdido unas cuantas posiciones, pero ha ido recuperando, ha ido marcando un buen ritmo. Y la verdad es que no ha pasado mucho tiempo desde la parada del británico hasta que hemos empezado a ver cómo los tiempos de los dos primeros, del Red Bull y del Ferrari, pues iban decayendo, mientras que los tiempos del McLaren, con neumáticos bastante más nuevos y con menos gasolina encima, pues ya iba cogiendo una velocidad en la cual pues se veía bastante claro que iba a coger a estos dos corredores. La verdad es que ha ido apretando mucho, ha ido sacando entre 1,5 segundos, 2 segundos y medio por vuelta, dependiendo un poco de doblados y de un poco cómo iban degradando los neumáticos. Y ha sido pues en la vuelta, ya pasaba de las 60, de las 71 vueltas, cuando Sebastian Vettel, que se veía apretado también por Button,
o por Button, por Hamilton, ha decidido pues que él iba a hacer una segunda parada, iba a poner neumáticos para esas últimas vueltas de la carrera. Fernando Alonso lo estaba pasando francamente mal, Vettel lo pasó francamente mal, intentando que Lewis Hamilton no lo adelantara, cosa que sí que pudo hacer. Y entonces, pues eso pues ha hecho que el cambio de planes del equipo de Red Bull fuera tan sorprendente, ¿no? A falta de muy pocas vueltas, que metiera a Sebastian Vettel a cambiar neumáticos. El problema lo ha tenido Fernando Alonso, que ha decidido pues que él se quedaba en la pista, que la estrategia pues había que arriesgar. Ha hecho la verdad es que ha lanzado un buen órdago, ¿no? Porque si no llega a ser la degradación que estaba teniendo en las últimas vueltas, podría haber obtenido un mejor resultado. Pero bueno, con la degradación que sufría ya bastante extrema, han venido dos coches por detrás. Primero ha sido Romain Grosjean con el Lotus Renault, que tenía, 2 vueltas más Fernando Alonso que Romain Grosjean. Entró uno en la vuelta 19 y otro en la vuelta 21. Pero Romain Grosjean había cuidado bastante mejor los neumáticos, o no había tenido problemas de degradación, o no había exigido tanto a su coche y no ha tenido problemas para adelantar a Fernando Alonso. Sergio Pérez, que también mantenía más o menos la misma estrategia para ir a una parada, también ha pasado con cierta facilidad a Fernando Alonso. Y Sebastian Vettel, que bueno, asombraba bastante con el equipo Red Bull y bueno, con ese cambio a última hora de meterse pues cuando faltaban muy pocas vueltas, ha conseguido pues aunque ha perdido la tercera posición, ha adelantado a Fernando Alonso, o sea que ha adelantado a un rival directo que de otra forma habría sido complicado, y ha llegado pues a adelantarlo y ponerse cuarto. Fernando Alonso ha pasado unas últimas vueltas bastante duras, ya que Nico Rosberg y Mark Webber venían pisándole los talones, y la verdad es que lo ha tenido complicado, ¿no? Al final de esta carrera, pues Hamilton pues ha tenido su recompensa por cómo ha gestionado el tema de los neumáticos y de la estrategia, ha quedado primero. Romain Grosjean y Sergio Pérez han quedado segundo y tercero, demostrando que no era tan desacertada esa estrategia de una parada, pero que bueno, que había que llevar un ritmo para que los neumáticos se aguantasen. Sebastian Vettel, que ha demostrado pues que cambiar última hora tampoco ha sido tan mala decisión, ha llegado cuarto. Fernando Alonso ha llegado quinto, con Nico Rosberg muy pegado. Mark Webber ha sido séptimo, Kimi Raikkonen ha sido octavo. La verdad es que bueno, ha hecho una carrera relativamente discreta. Algunos creíamos que podía hacer más, ¿no? Kamui Kobayashi ha llegado noveno, por detrás del finlandés. Y Felipe Massa, que en las primeras vueltas sí que parecía muy, muy agresivo, que le iba a luchar, que iba a intentar pues conseguir un buen resultado, al final pues ha llegado décimo, sumando simplemente un puntito. Y yo creo que podemos comentar cómo ha quedado el Mundial, cómo va el campeonato de pilotos, el campeonato de constructores, y meternos pues a que deis vuestras opiniones, y que yo creo que vamos a estar muy, muy caldeados esta noche con el tema de los neumáticos y las estrategias. Pues nada, como bien decías en la carrera, primero Hamilton, segundo Grosjean, tercero el Checo Pérez, cuarto Vettel, Alonso, sexto Rosberg, séptimo Webber, y después Raikkonen, Kobayashi, y cerrando con ese punto que decías, Massa. El Mundial de Pilotos, en la parte de arriba, ahora sí que está un poquito más cerrada. Es el nuevo líder Hamilton, con 88 puntos, seguido de Alonso con 86, Vettel con 85, y ya un poco más distanciado Webber con 79, y ya más alejado Rosberg con 67, Raikkonen 55 y Grosjean 53. Nada, en el Mundial de equipos de escuderías ya tenemos distanciada a Red Bull con 164, McLaren con 133, tercero Lotus con 108 y Ferrari ya con 97. Después le seguiría ya un poco más distanciado Mercedes con 69, Sauber con 58 y los 44 de Williams Renault. Bueno, y ahora lo que decíamos, la parte interesante de la tertulia,
¿Quién se quiere mojar primero sobre lo que le ha parecido esta carrera? El tema de estrategias, neumáticos, los pilotos. A ver, pues si queréis empiezo yo. A ver, de primeras, pues enhorabuena para Hamilton, que por fin a la séptima ha conseguido su victoria. La verdad es que bastante bien el Gran Premio para él. Ha quedado segundo en la clasificación y después en carrera, aún no en vano ha ganado, pues ha optado por una estrategia acorde con el rendimiento de su coche. Y no sé si os acordáis, pero hay una comunicación en ese último tercio de carrera que le dice Hamilton al ingeniero que ¿está seguro de que no podemos ir a una parada? Y el ingeniero dice sí, hay que ir a dos. Y pues McLaren, la verdad, tenía las cosas claras, han hecho su estrategia y han ganado, y la verdad es que Hamilton fue bastante rápido, ya ha mantenido los tiempos y ha tenido buen ritmo. Después en el podio lo acompañan Grosjean y Pérez. Grosjean pues una de cal, una de arena, pero cuando da la de arena hace podiums, o sea, este chaval puede... salvando quizás igual alguna carrera de estas que ha abandonado en las primeras vueltas, mala suerte, pero la verdad es que está bastante centrado, y aunque en las última semana gente del Pado como Villeneuve o otra gente por ahí le ha pegado palos a los dos pilotos, tanto Grosjean como Raikkonen, y que no le sacaban todo el rendimiento al Lotus, pues el chaval, para ser la temporada entera que hace, ya no aquella de Renault hace unos años, pues la verdad es que está haciendo bastante bien, de un séptimo a un segundo, haciendo una estrategia de una parada que, bueno, después hablaremos comparándola igual con la de Ferrari. Es cierto es que es otro coche y Grosjean no va por el título ni otras cosas, pero bueno, pues eso, un segundo puesto, la verdad, muy bueno. Y después tercero Sergio Pérez, segundo podio de su carrera, y remontar desde la 15 hasta la tercera, también con una parada, en este caso inversa, optó por primero duros y después super blandos, al contrario de Grosjean, pues también, la verdad. Fantástico, y pues hay que tener cuidado como lo estamos diciendo durante todo el año, ¿no? Los neumáticos son decisivos y hay que tener bastante el tanto qué está pasando con ellos, casi curva a curva. Después, tanto Vettel como Alonso, yo creo que, bueno, a ver, tanto Red Bull como Ferrari, ya nos ponemos, pues, se han equivocado. A ver, visto lo que ha hecho Hamilton y tal, pues sí, se han equivocado. Ahí están las cosas. Red Bull con Vettel entrando en esas últimas vueltas, pues se han equivocado menos, digamos, han salvado los muebles, sobre todo porque Vettel ha quedado por encima de Alonso, que quieras o no quieras, eso es importante para el campeonato. Y después Ferrari, pues a ver, quizás ahí tengamos la máxima discusión, pero la verdad es que, hombre, viendo lo de Hamilton y no sé, pero también viendo lo de Grosjean, que más o menos Grosjean entró, hace su parada 2 vueltas después de Alonso, vale, que son dos coches diferentes, cada uno interactúa su neumático diferente totalmente. También imagino que Ferrari, cuando opta por no parar, piensa que el rendimiento de Fernando no se iba a ver dramáticamente tan malo como para que pues le superen Grosjean, Pérez y Vettel, imagino, ¿no? Y para eso tendrían los libres y todo lo que llevan de campeonato estudiando los neumáticos. Imagino que eso pasa. También la verdad es que Ferrari este fin de semana ha cambiado el sistema de escapes, que se supone que eso es una ventaja. Claro, igual no tienen los mismos estudios que los escapes anteriores, y eso también es un factor importante a considerar, porque, hombre, si el coche va mejor, eso quiere decir que exprimes más el coche y también exprimes más el neumático, y quizá ahí Ferrari pues pecó de que las cosas iban a salir demasiado bien, y al final, pues, pese a todo, un quinto puesto dentro de que los neumáticos estaban de esas calamity total, pues logra un quinto puesto que, vale, podía conseguir un segundo puesto si parara con Hamilton, pues
pues sí, si para con Hamilton, pues lograría un segundo puesto, pero lo hablamos en el podcast de Mónaco, ¿no? Que yo decía que en algún momento igual alguno tiene que arriesgar con la estrategia, que estamos viendo como en plan que copian al que acaba de entrar, etcétera, etcétera, y aquí pues Ferrari quizás pues copió, digamos, o lo dijo Alonso después al final de la carrera, ¿no? Que esperaron a lo que decía Vettel no paraba y ellos hicieron no parar y al final se arrastraron con todo y quizás es lo que le falta a Ferrari, que ha mejorado su monoplaza, eso lo tenemos casi todos de acuerdo, ¿no? Que ha mejorado su monoplaza, esto está claro, pero le falta esa chispa, no sé, de esa chispa que ha tenido Red Bull. Vale, que la hemos cagado con la estrategia, pero Red Bull ha tenido esa chispa de en plan, vamos a meter a Vettel, que aún así salvamos los muebles. Ferrari esa chispa aún le falta. Y después, pues, más o menos, la verdad es que Massa la verdad es que prometía bastante bien, más o menos como Mónaco, pero en las primeras vueltas hizo un trompo y después la carrera pues ya haciendo un trompo mal, ¿no? Y al final, aún así arrastras, consiguió un punto, algo es algo. Y después Button, que la verdad, como decía antes en el comentando los libres, otro fin de semana negro. Y él mismo no lo entiende, en plan, soy supuestamente uno de los pilotos que mejor cuida estos neumáticos, que el año pasado esto le favorecía. Y este año, pues eso parece que es su hándicap, ¿no? Que tanto los cuida que a veces no le... Digamos que no le exprime al máximo y salvo esa carrera en Australia, la verdad es que lleva una tanda de 3 o 4 carreras sin puntuar y bueno, ya va octavo en el campeonato y está pasando factura y yo creo que si o cambia drásticamente aquí en Valencia, Silverstone, o se va a descartar automáticamente por el título. Bueno, yo realmente tendría poco que agregar al resumen que ha hecho Emanuel. Yo lo único donde yo sí quizás sería un poco más enfático es en reconocer abiertamente que Ferrari se ha equivocado de plano en la estrategia y que si bien es cierto que la calculadora en Mónaco era más comprensible y más lógico que la sacaran a la hora de la estrategia que en Canadá, pero tampoco Canadá era una carrera en la que el campeonato estuviese en juego como para, no sé, para ser tan agresivo. Yo creo que aquí la calculadora también aplicaba y viendo que era una carrera donde Hamilton era un candidato firme a ganarla y que iba a ser el séptimo ganador distinto. Entonces realmente la prioridad estaba en sumar la mayor cantidad de puntos posible y lo seguro era ir a 2 paradas y ganarte ese segundo puesto, esos puntos pues venían muy bien. Bueno, sí, es cierto que a veces tienes que arriesgar. Yo creo que séptima carrera y viendo los resultados que se han dado en las 6 grandes premios previos, no creo que era realmente el momento oportuno para arriesgar, pero bueno, lo hicieron. Y la buena noticia dentro de todo esto es que fue en la séptima carrera y digamos que el resultado final no es tan grave en el sentido de que Alonso sigue estando ahí a solo 2 puntos de Hamilton, pero a un puntito solo por encima de Vettel, que como también hemos comentado ya, pues Red Bull se ha dado cuenta que la estrategia de una parada no iban a llegar a ningún lado y han hecho esa segunda parada a último momento y que les ha servido para obtener ese cuarto puesto. En general, lo mismo, una carrera aburrida, salvo ese punto cuando las estrategias cambian y Red Bull y Ferrari deciden que van a una sola parada, y es ahí donde, digamos, se abre un poco la caja de Pandora y la carrera empieza a tener un poco de emoción, viendo si realmente los neumáticos aguantaban esa cantidad de vueltas o no, y bueno, como hemos visto, no fue el caso y el que peor parte ha sacado ha sido Ferrari, pero no, al final no es tan malo, sigue estando ahí Fernando de segundo en el campeonato de pilotos, pero
efectivamente yo creo que a Ferrari le queda un poco más de tarea que hacer en casa, de estudiar un poquito más lo de los neumáticos y también eso de que sea un momento de que no seguir la estrategia o dejar de hacer la estrategia de otros, sino salir ellos con una estrategia totalmente, digamos que inédita y que no se fijen en qué hacen unos u otros, sino que intentar hacer ellos una estrategia que los demás copien o no o dejen de copiar. Yo creo que poco más. Bueno, lo de Grosjean y Pérez, pues bien por ellos. Yo lo de Maldonado, pues tiene 2 fines de semana o 2 grandes premios que le está yendo, realmente ha tenido mala suerte. El trompo justo en la chicane y el choque con el muro de los campeones en la Q2, pues, y luego el cambio de la caja que lo ha terminado lastrando, casi saliendo de penúltimo. Entonces, bueno, aún así creo que ha llegado entre los primeros 15, no está mal, pero bueno. Y ahora esperar qué pasa en Valencia. Yo creo que ya lo de las posibilidades de que haya un octavo ganador inédito, creo que cada vez se hacen más imposible. Yo apostaría por Kimi, pero viendo lo que hemos visto ya en las últimas carreras se hace como que un poco complicado. O bueno, quizás nos da la sorpresa Grosjean en Valencia y termina siendo el octavo ganador de este año. Pero bueno, lo que nada más que agregar. Bueno, Red Bull, que sigue estando ahí, que lo vengo diciendo semana tras semana, que no podíamos descartar a Red Bull, y ahí están. Poquito a poco el coche responde, los pilotos se van adaptando a esta el nuevo diseño del coche, y bueno, ahí están poquito a poco sumando puntos, corrigiendo las malas estrategias cuando tienen que hacerlo, y bueno, sigue siendo emocionante el campeonato. Y solo nos queda esperar en 2 semanas a ver qué pasa en Valencia. Pero sin duda, emocionante campeonato, como lo venimos diciendo. Y bueno, a ver qué pasa. Pues sí, yo creo que más o menos todos de acuerdo. Quizás en lo que estamos... Bueno, no estamos tan de acuerdo en la estrategia de Ferrari. Quizás, por un lado, resaltar a Button. Yo no sé si habéis visto después de la carrera, cuando se pasan a Nitro aquí en España para hacer las entrevistas, le han hecho una entrevista a Button y las contestaciones que daba eran, pues eso, muy sinceras, diciendo que no sabía lo que le ocurría, que no sabía por qué el coche no iba bien, que no sabía por qué los neumáticos no iban bien, y ponía de ejemplo a su compañero, que bueno, pues como hoy ha ganado la carrera, tiene el mismo coche, y que no entendía cómo puede haber tanta diferencia. Y es verdad que va pasando el campeonato, 7 carreras ya, es decir, ya tenemos más de un tercio del campeonato pasado, y Button, ese Button que deslumbró el año pasado y que estuvo por encima de Hamilton, este año, pues probablemente debido a esos neumáticos, pues está muy, muy devaluado, y es una pena, porque creo que es un piloto que se hace querer y que nos gustaría verlo ahí disputando en los primeros puestos de la clasificación. Luego, pues Maldonado, yo un poco por meterme un poco con Osvaldo, yo creo que es que anda muy, muy acelerado. Le salió muy bien la carrera de España, la carrera de Barcelona, pero quiere ir a más de lo que da el coche y al final lo paga. A veces hay que ser un poquito más sensato, un poquito más calculador. Sí, se emocionó el hombre y ahora ya está que cree que quiere ganar todas las carreras, claro, probablemente, ¿no? Y quizás, oye, pues sí. Pero no, yo creo que se emocionaron, se emocionaron incluso desde el equipo. O sea, Frank Williams, después de lo de Cataluña, dijo que igual Maldonado luchaba por el campeonato. Yo creo que se ilusionaron demasiado todos. Ya, pero ahí luego el que lleva el coche es el que tiene que tener los pies más aplomados, porque... pues eso, el muro de los campeones está ahí para darse, y bueno, pues coincide que además los dos que se han dado un buen golpe han sido los dos de Williams, así que tome nota Frank Williams, porque bueno, es una pena, y es una pena porque Maldonado cuando pilota muy bien, y lo demostró en GP2, lo ha demostrado ya en Fórmula 1, y bueno, pues un poquito más de quizás experiencia, y bueno, hay otros pilotos que son así, pues recuerda a Hamilton, y que este año está demostrando que no siempre se puede ganar, y has tenido la paciencia de esperar 7 carreras para hacer ese primer puesto del cajón, y yo creo que
que por eso está ahí arriba. Y de ahí mi crítica a Ferrari. Ferrari yo creo que ha errado completamente por no ser conservador. Y lo conservador es copiar lo que hace el de delante. Y de hecho eso es lo que ha hecho Vettel, pero han sido capaces de recular en un momento determinado y les ha salido bien ese reculado. Pero bueno, que yo creo que Ferrari tendría que estar más con la calculadora. Este campeonato en especial... Una cosa a todos, pero en la primera parada... Ahí sí que Ferrari acertó. Ahí sí que lo hizo muy bien, la verdad. Claro, pero... Después sí. Ahí sí. En la segunda se vio, segunda se vio cuando salió Hamilton el tiempo que hizo que o paraba o iba hasta el final. Y decidieron ir hasta... O sea, no podía hacer la estrategia que hicieron en la primera parada de dar 2-3 vueltas y recuperar ese tiempo para ponerse por delante. Eso no lo podían hacer en la segunda parada. En la primera vuelta ya se vio que si seguían dando vueltas era un sangrado de tiempo y que, bueno, pues si ese sangrado era suficiente como para mantener la posición, pues se arriesgaban a que los neumáticos no se vinieran atrás. Y yo lo que critico es ese riesgo. Yo creo que, por ejemplo, lo que hicieron en McLaren, Hamilton sentía que el coche iba bien, sentía que las ruedas todavía funcionaban y que tenían grip, pero sin embargo... insistió, pero seguro que tengo que cambiar. Y dijeron, sí, para. Hay que estar así. Yo creo que para todo un campeonato y sobre todo para un campeonato como este, que ahora mismo, bueno, está Hamilton primero, pero es anecdótico. Cualquiera puede ganar el campeonato. Puede que 2, 3, 5 puntos decidan el campeonato este año. Y yo creo que hay que ser muy, muy, muy conservador. Y... pese a todo, es que Grosjean ha entrado a 2,5 segundos de Hamilton. O sea, haciendo una estrategia similar a lo que ha pretendido que le saliera bien Ferrari, ha entrado a solo 2,5 de Hamilton. O, no sé, esos neumáticos, la composición química que le tocaron a los neumáticos Grosjean han sido fantásticos o el Lotus es aquí en Canadá fantástico cuidando sus neumáticos, incluso Grosjean también cuidando sus neumáticos, pero se ha quedado a 2,5 de Hamilton, que no sé, imagino que Hamilton tenía los neumáticos más frescos y iría más, ¿no? Pero solo se ha quedado a 2,5 de Hamilton, o sea... Y yo creo que ahí debe haber algún tema con que, bueno, Hamilton ha cambiado los neumáticos, pero ha ido a la caza del primer puesto, ¿no? Estos dos pilotos, tanto Grosjean como Sergio Pérez, que han mantenido un ritmo bastante regular durante toda la carrera, que igual pues el neumático tiene pues una duración, pero la duración también depende no de las vueltas, sino de ya no el estilo de conducción, sino pues digámoslo así un poco la ambición del piloto. Entonces estos pilotos, Romain Grosjean y Sergio Pérez, no se veían en el podio, no se veían casi ganando la carrera, sino que veían que si ellos hacían su estrategia, iban poco a poco, sí que podían pues llegar bien a final de carrera. Y al final ha sido lo que han conseguido. Tanto Fernando Alonso como Sebastian Vettel pues han estado luchando un poco. Hamilton ha intentado mantener la posición sin tener que cambiar los neumáticos, pero han tenido que cambiar neumáticos. Han estado luchando toda la carrera. No digo que no hayan sido regulares como Sergio Pérez o Grosjean, pero sí que han exigido bastante más durante más tiempo, con lo cual sí que es muy estratégico el cómo utilices el neumático, lo mucho que lo fuerces o cómo vayas tú pensando en que vas a hacer la carrera. Está visto pues que no creo que de repente pues a estos dos pilotos les haya tocado la lotería con unos neumáticos fabulosos y que a estos otros tres, a Hamilton, a Vettel y a Alonso, pues les hayan tocado unos muy malos. Yo creo que tiene razón Emanuel, que está bien el tema de los neumáticos, que hayan llegado a esa diferencia, pues yo creo que es ese punto, ¿no? El combinar pues cómo estás conduciendo durante toda la carrera y cómo te llegan los neumáticos debido a esa ambición, digámoslo así. O sea, ellos han encontrado con ese segundo y tercer puesto. Yo no sé si estarían luchando por eso. En principio no, porque los otros pilotos que iban por delante llevaban la misma estrategia y llevaban ventaja. Quizás Sauber con Sergio Pérez, quizás no, pero Lotus
Eric Boyer siempre se muestra optimista, en plan, podemos luchar por los podios, casi carrera a carrera, ¿no? Después vemos lo que pasa, que igual en Mónaco no, y aquí sí, ¿no? Pero, y desde el paddock ha habido críticas, antes comentaba de Villeneuve y ahora no recuerdo qué más, de que los pilotos, tanto Raikkonen como Grosjean, no le quitaban todo el rendimiento que tiene este Lotus, o sea, hay como ese ambientillo por ahí que ese Lotus tiene algo especial. Y yo la verdad es que tanto Grosjean como, bueno, ahora Grosjean ha hecho otro podio, ¿no? Pero yo creo que, o sea, Kimi ha venido de estar 2 años sin pilotar y vale, que en estas últimas carreras en Mónaco y aquí, la verdad, pues no ha estado ahí a lo que nos venía acostumbrado después de ver lo que vimos en Bahrein. Pero y Grosjean, que digamos que debuta, entre comillas, este año, pues yo no creo que están haciendo pues bien para lo que es esta temporada, los dos. Y la verdad es que me sorprende esas críticas que, sobre todo la de Villeneuve, en plan que no, aquí como está en Canadá, se ha animado a criticar a los pilotos de Lotus diciendo pues eso, que tanto Grosjean como Raikkonen no le quitaban todo el rendimiento que tiene este Lotus, que la verdad pues sí tiene rendimiento. Y bueno, pero aquí en Canadá a una vuelta al menos no lo tuvieron. Y yo quería comentar otra cosa, es que estos últimos días salió Montechémolo diciendo que Sergio Pérez no podía ver, que era demasiado pronto porque para estar en Ferrari porque no tenía experiencia. Viendo que este es el segundo podio, que puede hacer una tratamiento de carrera, que ya lo vimos el año pasado en su carrera de debut en Australia, aquí en Malasia, que cómo cuidar los neumáticos, etcétera, ya con 2 podios en su carrera deportiva. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que eso de la experiencia, no sé, lo dijo por decir Montechémolo, o vosotros creéis que está preparado para asumir algo más importante que en Sauber, digamos que ya lo está dando todo, que más de lo que está dando en Sauber no puede ser, tiene que optar a otro equipo más potente y que está preparado, vamos? Es una excusa. Yo quisiera creer que quizás lo que Ferrari quiere es tenerlo, pero no lo quieren quemar tan pronto. Quizá el movimiento de ponerlo a pilotear un Ferrari ahora a mitad de temporada, pues quizás va a ser contraproducente a los planes a largo plazo, o no a largo plazo, pero digamos a mediano plazo que pueda tener Ferrari con Sergio Pérez. Yo, si te soy honesto, si realmente lo que quieren dentro de Ferrari es que Pérez llegue a ser un piloto escudero de Alonso y posiblemente el que luego tome el mando de la escudería cuando Alonso pues ya llegue un punto en que se tenga que retirar, yo creo que es preferible que lo vayan haciendo poco a poco y que se siga fogueando en Sauber y no hacer este cambio tan brusco que al final pues lo que digo puede ser contraproducente para el piloto y que le salga luego el tiro por la culata. Entonces, que vayan yendo poco a poco. Ya, a ver, si ya empezaron con Massa, tienen que arrear con ese buey y bueno, o si no que lo echen, vale, sino que echen a Massa y traigan al piloto aquel que metieron hace 2 años y ya, y terminen el campeonato con el otro y ya. Yo ya me refiero, viendo el rendimiento de Massa, que parece que también que ha mejorado el Ferrari, pero parece que su rendimiento va a mejorar lo que queda de temporada, ya fijándome el próximo año, el tema de la inexperiencia, viendo que ha conseguido 2 podios, que vamos, que Sergio Pérez, este tío, sabe gestionar una carrera perfectamente. O sea, en su carrera de debut ya vimos cómo sabía gestionar una carrera perfectamente. Y ya lleva 2 podiums. Massa no hace un podium desde el 2010. Sí, bueno, a ver, yo no estoy diciendo que la espera tenga que ser no el año que viene o sea, yo lo que digo es que no tienen que esperar al 2014. Probablemente el 2013 sea el momento, pero va a depender de cómo termine Sergio Pérez esta temporada. Si resulta que de aquí a final de temporada Sergio Pérez logra 6, 7 podios adicionales a los que ha hecho ya, tú dices, bueno, obviamente hay que plantearse seriamente lo de que empiece la temporada el próximo año como escudero de Fernando Alonso, pero creo yo que va a depender mucho de cómo termine Pérez este campeonato y qué resultados obtiene de aquí a final de campeonato. Yo creo que ahí estaría el meollo en que realmente usarlo como segundo piloto en el 2013 o seguir esperando y seguir viendo cómo se sigue desarrollando en
en Sauber, ¿no? ¿Los demás? Lo que digo es que es un buen diamante en bruto que no, Sí, que eso no se está- deberían precipitar en querer sacarle el brillo antes de tiempo. Ese es mi punto. Y yo creo que si la estrategia de Ferrari es esa, está bien. Si lo que quieren es realmente que ese diamante en bruto, hacerlo brillar en su mayor esplendor, y que si eso significa hacer las cosas poco a poco y no precipitarse, pues está bien que lo hagan así. Yo creo que no, yo creo que no dan tantas vueltas, ¿eh? Yo creo que en este momento no interesa y se dice eso, ¿cómo se puede decir otra cosa? Por ejemplo, Alonso ya ha hecho unas declaraciones diciendo que somos el número 1, que vamos a ganar. ¿Qué va a decir? ¿Va a poner a parir al equipo? No. Pues son declaraciones que tienen que hacer, no quieren dejar a Massa con el culo al aire, y lo que tienen que hacer es, bueno, es un poco joven, inexperiencia, tal. Pero donde digo Diego, y mañana o el año que viene interesa que Sergio Pérez esté en Ferrari, y lo podemos ver de rojo tranquilamente. Yo no creo que Ferrari piense tanto en que le falta pulir, ni que le vendría bien, puede ser, pero no creo que piense tanto. Son declaraciones de las miles que hacen, y bueno, pues como otra cosa. Claro, pero a ver, vamos a perder un poquito de tiempo analizando esto. ¿Qué gana Ferrari cambiando a Massa por Pérez este año? A ver, el campeonato de constructores están botados ahí en el cuarto puesto. Bueno, al menos quedan terceros. Bueno, pero a ver, y eso, si pones una balanza, eso en contraposición a que a Pérez realmente se termine de formar como piloto de primer nivel en esta escudería en Sauber. Para mí está clarísimo. Para mí es preferible que este chico se termine de formar a optar a que me ayude a que no quede de cuarto sino de tercero en el Mundial de Constructores. ¡Yupi! No sé, para mí eso no tendría ningún sentido. Pero bueno, eso es para mí aquí en La Coruña, muy lejos de todo eso y sin ningún tipo de información de qué es lo que se mueve ahí dentro, ¿no? Pero viéndolo así, a mí no me haría ningún sentido. Para mí sería que termine, ver qué resultados obtiene y luego tomar la decisión cualquiera que sea, ¿no? Pero cambiarlo ahora, no sé. Yo ahora viendo pues que Massa pues consigue quintos, sextos, si continúa el campeonato así, y obviamente yo creo que se va a quedar más. Aparte, si Massa consigue sus puestos, yo creo que al menos esa tercera posición la va a mantener, porque Lotus, quieras o no quieras, pues va a llegar y ya lo empezamos a notar aquí en Canadá, que sobre todo McLaren, Ferrari, Red Bull, digamos que pues eso, tienen más recursos y poco a poco la evolución va a tender que pues eso, que esos monoplazas estén más arriba, ¿no? Y quizás Lotus al final de año igual quede un poquito más para atrás, ¿no? Pero viendo sobre todo eso, el rendimiento que Massa, digamos que está donde suponíamos que debe estar, ahí quinto, sexto, pues no lo van a sustituir. O sea, para que sustituyan a Massa yo creo que tenía que el tío abandonar siempre, ¿no? O quedar decimosexto todas las carreras, y afortunadamente para todos eso no está pasando, pero para el próximo año, pese que eso, Montellemo el otro día dijo que no, para el próximo año es inexperto, pues yo, la verdad, un tío que sabe cuidar los neumáticos durante toda la carrera, no sé, es que, ¿qué le queda hacer a Sauber? Ganar, vale. Si gana en Sauber, ya vamos, ya paga y vámonos, ¿no? Ya. Pero no sé, si quiere mejorar un momento, Sergio Pérez también querrá mejorar. Y Sauber tiene los límites que tiene. Y más, y pues en definitiva, que yo que el próximo año va a estar, aunque. Montechemo, sobre todo, creo que lo decía para el próximo año, que la pregunta era para él, era mirando el próximo año. Yo creo que Sergio Pérez va a estar el próximo año en Ferrari, salvo que venga Mark Webber y se queden con Webber. Que tampoco estaría mal, ¿eh? Bueno, tampoco. Ese es otro punto que pasa también con Hamilton, Webber, que tienen que renovar. En Canadá, ahora a estas alturas, parece que lo que va a imperar es inmovilismo, ¿no? Que no se va a cambiar nadie, pero Webber se lleva bien con Fernando, eso es obvio, ¿no? Que se lleva bien con él, y yo creo que a Ferrari, Dominical, Montechemo le van a consultar a Fernando. Eso yo no sé vosotros, pero yo creo que lo tengo claro,
que van a consultar a Fernando y bueno, ellos verán sus intereses, pero también los que le diga Fernando decidirán, ¿no? Razón por la cual creo que lo de Hamilton es como que obvio que no le toque renovar este año o no. Lo de Hamilton en Ferrari lo veo yo como que misión imposible. Bueno, las he visto más feas también y se han casado, pero aquí en Canadá también ha sonado Kovalainen, que igual poner a Kovalainen en Ferrari, bueno, sería otra opción. Kovalainen, que lleva 2 o 3 años en ahora Caterham, que para el coche que tiene pues no le está haciendo nada mal, ¿no? Pero ya estuvo en McLaren y no hizo nada Kovalainen. Ya, pero eso suponemos que que Fernando va a ser el líder indiscutible. Pero aún así, si cambiamos a Massa por Kovalainen y no va a hacer nada, mejoramos. Exactamente. Bueno, pero yo estoy ahí, claro. Pero si pones a Weber, también, Weber va a luchar por el título. Weber creo que es mucho mejor piloto que ambos, Massa o Kovalainen, pero de calle. Pero bueno, yo destaco lo que dice Emma, Kovalainen, para el coche que tiene, está destacando. Es verdad que la temporada que hizo en McLaren fue bastante desastrosa, pero para lo que tiene entre las manos... Es su segunda temporada en Fórmula 1. Hay que tener en cuenta que también lo estamos viendo con Fernando, o otros pilotos, ¿no? Que cuantas más temporadas, digamos que se van haciendo más a todo el conjunto que es la Fórmula 1 en general. Y yo creo que tiene su madurez. Y vale, que Weber, digamos que lo que me refiero es para el perfil de piloto que pues que no da la lata, que consigue sus puntos para el Mundial de Constructores y tal, pues vale, Weber sería ideal. Sergio Pérez, como decía Osvaldo, también para presente, pero también mirando al futuro después de Alonso. Pero Kovalainen sería una opción de las que barajaría también. Pues mira, te hago dos comentarios que iba a ser en uno mismo. Lo de Kovalainen. Ese comentario que estás haciendo de que Kovalainen en el coche que tiene ahora mismo lo está abordando y pasar a un Ferrari sería, aquello la hostia. Eso pasó con Fisichella. Estaba en Force India, quedó segundo o tercero hace 2 años. Hubo la plaza libre por la baja de Massa, lo ficharon y fue desastroso. Y a esto lo del cambio de Massa por Pérez. A mitad de temporada imposible. Pero yo ya no me refiero a esta por temporada. Eso mismo. Ya para la siguiente. Lo junto porque antes no había dicho nada. El cambio de Massa, cambiar a Massa a mitad de temporada por Pérez no lo van a hacer simplemente porque ya hicieron el ridículo hace 2 años en una situación obligada. Entonces no creo que vuelvan a repetir. Y lo de Kovalainen es lo mismo. Viene a colación por lo de Fisichella. De todas formas, yo creo que si comparamos a Kovalainen con Fisichella, vale que Weber es mejor que Kovalainen, pero Kovalainen yo creo que también es mejor que Fisichella. Bueno, Fisichella Kovalainen también ha colocado una victoria, vale, Alonso que fue de aquella manera en Hungría y todo lo que tú quieras, pero el tío ha mejorado. En Renault, no en Red Bull, en Renault. En Renault dije. Red Bull dije. No, dijiste Red Bull. No, en Renault con Alonso le hicieron, hombre. Sí, bueno, aguantó unas cuantas carreras, después... No lo hizo mal, Aguantó unas carreras y después... lo que pasa casi siempre con Alonso, ¿no? Que se viene un poquito abajo. Pero bueno... Que esa puede ser el octavo ganador, ¿eh? ¿Qué? No descartemos. Massa, hoy lo he visto... Vamos a ver, no lo he visto genial. Pero hubo una lucha ahí con Rosberg y con Pérez... que Pérez intentaba pasar en medio de los dos, luego frenó, se fue por el exterior y no se cortó Massa. Es decir, que no es mal piloto, seguramente no le acompaña la suerte como lo mismo que a Schumacher, ¿no? Lógicamente destaca muchísimo por ser Ferrari. Con respecto al primer año, eso, yo he sido muy crítico con él, pero es cierto que si miramos las carreras de principios de año a estas, al menos se le ve más gancho, que tiene más donde agarrarse, ¿no? Para mejorar. Pues eso, quinto, sexto. Si hoy Ferrari igual llega a acertar con él no tiene el error de eso, de hacer el trompo en las primeras vueltas, pues igual consigue un podio, en vez de tú a saber. Que, pues, digamos que tiene más, no ese pesimismo ahí que se queda, también que Ferrari ha mejorado, pero bueno, al menos está mejor. Y pues eso, pese a hacer el trompo y todo, pues al menos ha conseguido un punto, algo es algo. Raikkonen,
Pues no... Sí, Raikkonen ha quedado octavo, pero vamos, que en teoría Raikkonen es mejor que Massa y el Lotus también es mejor y Raikkonen no ha hecho trompo ni nada, pero pese a todo, Massa ha quedado a solo 10 segundos de Raikkonen. Digamos que ha mejorado. Eso parece también obvio. También ha mejorado Ferrari y tal, pero él también le han metido caña por todos lados, ¿no? Pero también solo ha buscado él, pero al menos ha mejorado. Y estamos hablando del buen papel de Kovalainen y creo que no hemos mencionado lo de La Rosa, que vamos, no es histórico, pero bueno, dentro del nivel de HRT quedar por encima de los Marussia cabe destacarlo. Han mejorado muchísimo, por lo menos para esta carrera. Lástima que, lo mismo que a otros pilotos, la suerte parece que la tiene de culo y no ha podido ni terminar la mitad de carrera. Pero va mejorando. Por lo menos este año parece que las cosas las están haciendo bien. Tienen piloto para mejorar ese coche, para desarrollarlo poco a poco, pero a paso firme. Y a ver qué nos espera en las próximas carreras con De La Rosa, a ver si termina la carrera y nos sorprende por encima de los 15. Eso tiene que haber un micro debacle para que llegue a pasar eso, como pasó en Australia y en Mónaco. Si no, yo lo veo bastante difícil, porque bueno, sí, ha mejorado, la verdad cierto es que sí. Y en Monza posiblemente Pedro pues igual llegue incluso a quedar por delante de algún Caterham, porque la verdad es que en punta, también hay que decir que aquí en Canadá pusieron los alerones que van a llevar en Monza, pues en punta el coche va como un pepino, ¿no? De eso van sobrados. Y en Monza igual lo pueden hacer bien. Y lo que decías tú, sí, pasito a pasito va mejorando. Empezaron muy mal, incluso peor que el año pasado, pero bueno, al menos ya tienen sede, se van instalando ahí, no sé, tienen pues eso, van formando un equipo propiamente, porque bueno, lo que tenían antes con Colin Coles y tal, pues era un poco entre parches y a saber de quién era el equipo y historias varias, ¿no? Y después, el tema de Schumacher, que lo comentamos, que realmente tiene mala suerte. Y creo que vi una noticia que Bill hizo un estudio de que si Schumacher no llega a tener tan mala suerte, o digamos que las cosas le salen remediado más o menos bien, sería el líder del mundial. Bueno, eso antes de Canadá, sería el líder del mundial. La verdad es que vale, que en algunas carreras no... Por ejemplo, en Cataluña se llevó puesto a Senna, pero la verdad es que lo del alerón trasero, el DRS, yo creo que es un tema para que lo mire tanto Mercedes como la FIA, porque el sistema está preparado para que en caso de fallo se quede con el alerón puesto, ¿no? Digamos que no esté activado el DRS, y es algo que deberían mirar, vamos. Bueno, yo creo que ya hemos dado un buen repaso a todo lo que hemos visto en este Gran Premio y a todo lo que nos ha parecido este Gran Premio. Y bueno, como siempre estamos pues más o menos un poco en la misma línea, ¿no? Estamos en sintonía todos los integrantes del podcast. Lo que vamos a comentar ahora pues podríamos quedar un poco en evidencia y comentar lo que dijimos la semana pasada en el previo de este Gran Premio, sobre quiénes creíamos que podían quedar en el podio. Podríamos decir que Agustín dijo Kimi, Raikkonen, Hamilton, Alonso. Gerardo dijo Hamilton, Alonso, Vettel. Si no hubiera sido por los neumáticos, Gerardo habría sido el que se llevase el gato al agua. Emma dijo Alonso, Hamilton, Button. No tenías que haber puesto a Button, Emma. No está demostrándolo. Osvaldo ha dicho Hamilton, Alonso, Kimi. Y yo dije Kimi, Alonso, Vettel. La verdad es que, como siempre, no damos una. Pero donde sí que está emocionante la cosa y donde más vosotros podéis participar es en la porra que hacemos en nuestro blog. Y que esta semana, pues bueno, ha habido dos personas que sí que han estado destacadas. En primera posición ha quedado Sergio con 156 puntos. Nuestro compañero Jorge con 150 ha quedado segundo. Yo he quedado tercero con 139, un poco más distanciado de ese grupo de cabeza.
Arturo con 136, Vilito con 134, José 8545 con 130, Garrafa con 127, Jesús con 127 también, Gran Moff Tarkin con 124 y Álvaro GP cerrando el top 10 con 123 puntos. En cuanto a la clasificación, pues Johnny VNG sigue con 723 puntos, los mismos que Tore, 723, también tiene el segundo clasificado. Álvaro GP con 715, Fuser con 714. Ya veis que están en nada estos primeros clasificados. Vilito 705 puntos, Cacholera 699, Racare con 694, MJ Tardos con 687 puntos, Chema con 683 y cerrando el top 10, Jos 8545 con 680 puntos. Nada, 40 puntos, 43 puntos que de diferencia entre el primero y el décimo, y llevamos ya 7 carreras. La verdad es que está bastante parejo. Y yo no sé si alguno de vosotros quiere comentar algo o directamente pues ya cerramos este episodio. Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizado este Gran Premio de Canadá, esperando pues ya que llegue el siguiente Gran Premio, que será el Gran Premio de Europa, en la ciudad de Valencia, y que, bueno, me despido de vosotros, os emplazo pues eso, a que en breve nos volvamos a escuchar. La próxima semana tendremos ya el previo y bueno, cedo la palabra a mis compañeros para que se despidan. Un saludo y hasta luego. Pues que esté muy bien, que esperemos que en 2 semanas la carrera de Valencia esté un poquito menos aburrida que la de hoy, y que bueno, y que todo siga tan emocionante como hasta ahora, que va a estar complicado, pero que ojalá que haya un octavo ganador distinto en el Gran Premio de Europa en Valencia. Y bueno, recordarles que nuestra presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes, y pinchas en el dedito de me gusta. Que esté muy bien y nos escuchamos en una semana con el previo de Valencia. Que estén bien, chao. Un Valencia que seguramente no veamos otra vez hasta dentro de 2 años, aunque yo creo que era mejor no verlo nunca más, porque bueno, el circuito es como es, y antes decía Osvaldo que a ver si es mejor, trae más entretenimiento que Canadá, pues lo veo bastante negro, pero bueno, a ver si es mejor carrera. Y recordaros también que nos podéis encontrar en Twitter, en la dirección que es twitter.com/desdeboxes, y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera. Y recordad el sitio de referencia, desdeboxespodcast.com, ahí tenéis toda la información, y si queréis mandarnos un correo para lo que queráis, desde boxespodcast@gmail.com. En una semanita hablando de Valencia. Chao. Y nada, si queréis mirar nuestra aplicación en el Google Play, si sois uno de los afortunados poseedores de un móvil o un terminal Android, ahí podéis descargar la aplicación de Desde Boxes, la buscáis y ahí la encontraréis. Y ahora que estamos en épocas de selectividad, si no hacéis los deberes, fijaros en Ferrari, por lo menos copiar a alguien que sepa, no copiéis a uno que va peor que vosotros. Hasta la semana.